¿Momento? Sí, señor. Sí, señor. Perdóname, Rodrigo, voy a hacer una pequeña intervención. La sala tiene permitido la asistencia de más o menos 100, entre 100 y 150 personas. Ya estamos sobre las 101 personas. Vamos a grabar este taller de aula para padres para que los padres que quieran ver de nuevo la grabación, conocer más acerca del tema, o los que no logren entrar en este horario, lo pueden ver a través de los correos institucionales de sus hijos en el Drive. Va a quedar a disposición para todos ustedes. Gracias. Bueno, entonces como les venía diciendo, vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación positiva. ¿Listo? La educación positiva esencialmente es un modelo psicológico, un paradigma psicológico en la que, o con el que se busca ayudar a los padres a comprender un poco el comportamiento inadecuado de los niños, no tanto desde lo que está mal o lo que está bien hecho, sino como un conjunto de decisiones que el niño o el joven realiza y que en cierta forma requiere de cierto direccionamiento que con ciertas herramientas, con algunas habilidades que los padres y docentes debemos empezar a trabajar, podemos redireccionar ese comportamiento. ¿Listo? Lo que se busca es promover actitudes positivas y enseñarles a tener un buen comportamiento por medio de la responsabilidad y el desempeño, el desarrollo de ciertas destrezas interpersonales que cada niño y adolescente van desarrollando a lo largo de su interacción, tanto en los contextos familiares como en los contextos educativos. Es un modelo que también ayuda a la mayoría de los padres a reducir su inseguridad y su incertidumbre ante los problemas y ante las dificultades de comportamiento que puedan presentar sus hijos, ¿no? A veces tenemos la idea de que ser vehementes o ser muy estrictos y fuertes al momento de dirigirnos hacia nuestros hijos es la mejor manera de direccionar el comportamiento adecuado de los menores, pero este modelo de educación positiva nos muestra como más bien como una especie de asesores, si se puede llamar, ya cuando el niño empieza a entrar en su etapa de la adolescencia, que es básicamente los niños que tenemos actualmente en el colegio, que es desde los 12 o 13 años de edad, que es cuando empiezan a entrar en esa etapa tan compleja como es la adolescencia, y nos invita a que seamos una especie de asesores, de que no seamos digamos, como esa figura autoritaria que le está constantemente diciendo al niño por dónde ir y qué es lo que tiene que hacer, sino más bien lo que nos enseña es a tener una seguridad y que por medio de esa seguridad empecemos a generar ciertos patrones de comportamiento adecuados y funcionales. ¿Funcionales en qué sentido? En que se puedan desarrollar dentro de diferentes contextos y sean adaptativos en cada uno de esos contextos. Ya lo vamos a ver más adelante, en medida que vaya avanzando la presentación, pero la idea esencial de la educación positiva es tener ese rol como padre sin perder nuestra autoridad, obviamente sin perder nuestra jerarquía, pero tampoco reduciendo esa jerarquía al mismo nivel de los hijos. O sea, la idea tampoco es ser el amigo o el compañero del niño o del adolescente, sino mantener nuestra postura de autoridad, pero basándola en la confianza que tengamos como padres y en ese amor responsable que debemos tener hacia ellos como una forma de autoridad moral al momento de direccionar el comportamiento de ellos, ¿no? Porque a veces como padres de pronto nos desligamos un poco de ese concepto de ser una autoridad moral y le exigimos a un niño o le exigimos algo a un niño o algo a un adolescente sin nosotros tener esas características o esas capacidades que les estamos exigiendo a ellos. Un ejemplo puede ser cuando yo le digo al niño, no seas mentiroso, nunca me digas mentiras, pero yo al mismo tiempo, cuando requiero de que el niño me diga, o en cierta forma, cuando yo requiero mentir o realizar este tipo de comportamientos,
lo desarrollo inclusive en frente del joven o del niño, y ahí es donde pierdo esa autoridad moral frente a mi hijo o frente al menor el que yo estoy educando en este momento, ¿no? Yo no le puedo decir a un niño que no mienta cuando yo lo hago de manera repetitiva o de manera constante o en frente de este menor. A eso es lo que, lo que en psicología llamamos amor responsable o autoridad moral, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos en la educación positiva para desarrollar este modelo con nuestros hijos o con nuestros menores? Entonces, primero tiene que haber un respeto mutuo, o sea, que ellos sepan y nos identifiquen como autoridad. Eso es sumamente importante. Vuelvo y les digo, no es la cuestión de que yo sea una autoridad autoritaria, perdón la redundancia, y que yo tenga o que utilice estrategias coercitivas o agresivas para mantener mi autoridad. Eso no es necesario. Eso en la educación positiva se rompe completamente con ese modelo, porque se basa más que todo en el respeto que yo tengo hacia ese menor, basando en mi seguridad y en lo que yo quiero promover en el adolescente o el menor, pero desde esa autoridad moral, ¿no? De la que ya les estaba hablando anteriormente. La segunda herramienta, bueno, y tampoco es bajarme al nivel de ellos, tampoco es el pretender ser amigo de ellos para llevármela bien con ellos, porque esa tampoco es la idea. Se desliga un poco ese concepto o esa perspectiva de padre que yo debo tener, de que yo en cierta forma, más allá de escucharlo con una disposición diferente, yo también tengo que direccionar en cierta forma o en ciertos momentos el comportamiento del menor. Y que pues obviamente no se puede desarrollar ese direccionamiento si yo me rebajo al nivel del menor o me rebajo al nivel de los amigos del menor, pues de los pares del menor. ¿Listo? El segundo concepto, la segunda herramienta es identificar las creencias detrás del comportamiento. Siempre que hay un comportamiento, hay un sistema de creencias, un sistema de ideas que hace que el niño se comporte de esa manera. Por eso es muy importante establecer líneas de comunicación efectivas con el menor. Esos espacios de comunicación, ustedes como padres deben establecerlos y mantenerlos dentro de la dinámica familiar. Cada quien puede utilizar diferentes estrategias o diferentes momentos más bien para desarrollar este tipo de comunicación. Es sumamente importante tener esa línea de comunicación, es sumamente importante tener ese momento de comunicación, porque hace que el menor pueda confiarnos ese sistema de creencias por los cuales él se comporta como se comporta. Si el niño se comporta de una manera rebelde, digamos que oposicionista, hay un sistema de creencias que está apoyando ese comportamiento. Entonces tenemos que identificar por qué se está comportando como se está comportando. Y esa es la única forma de saberlo, es escuchándolo. Saber por qué está generando ese tipo de comportamientos. No solamente es por llamar la atención. A veces es la idea de que ellos quieran imponer su identidad por encima de la de los demás, o es una forma de que ellos han identificado como funcional para establecer su identidad en un contexto determinado como lo es la casa. Entonces hay que empezar a reestructurar ese sistema de creencias, hay que hacerlo entender de que su identidad en cualquier contexto es sumamente importante y que no tiene que llegar al punto de generar cierta hostilidad o cierta rebeldía para exponer su creencia o su punto de vista frente a un tema específico. Hay que tener un poco de mente abierta al momento de tener esas comunicaciones con nuestros hijos, ¿no? El siguiente concepto tiene también que ver con lo anterior, y es la comunicación efectiva y habilidades para resolver problemas. Oye, qué pena, ¿tú estás presentando? Es que solamente estamos viendo la primera. Caramba. Okay, sí, Rodrigo, no están avanzando las diapositivas, ya te iba a decir. Gracias, mamá. Ahí están viendo la diapositiva, la educación positiva. Sí, señor, educación positiva, gracias. Es que me toca entonces salir y volver a entrar a la presentación cada vez que vaya a cambiar. Bueno, ok. Sí. No hay lío. Bueno, entonces les venía diciendo, ¿no? La comunicación efectiva de habilidades para resolver problemas es, como su mismo nombre lo dice, es efectiva. O sea, no puedo basarme en un paradigma específico, no puedo basarme en lo que a mí me enseñaron o en lo que mis padres me brindaron en su momento, porque las dinámicas familiares cambian, las generaciones cambian y tenemos que ir a la vanguardia de esos cambios.
No podemos esperar a seguir pensando como pensaban nuestros padres o nuestros abuelos, porque ha habido un cambio drástico y más en estas últimas generaciones ha habido un cambio significativo gracias a las redes sociales, gracias a los medios de comunicación. Entonces no nos podemos basar en esos paradigmas antiguos para sentarnos a escuchar a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva un poco más abierta, no me refiero completamente abierta porque pues tampoco la idea es, digamos, como alabarlos ni tampoco aceptarles cualquier punto de vista, ¿no? Sino que tengan una posición crítica, pero desde nuestra concepción, desde nuestra postura como padres, desde nuestra experiencia también de lo que hemos vivido, pero digamos como desarraigándolo un poco de lo que nos han enseñado nuestros padres y abuelos, porque vuelvo y les digo, los modelos familiares han cambiado, los paradigmas familiares han cambiado y tenemos que ir un poco a la vanguardia de esos cambios, ¿vale? El otro concepto o la otra herramienta es la disciplina. Sí o sí tiene que haber un parámetro de disciplina, un concepto de normatividad. Siempre que se presente algún comportamiento inadecuado, siempre se debe establecer cómo se va a redireccionar, ¿no? No a castigar, por eso ahí dicen, entre paréntesis, no puede ser ni permisiva ni que yo le permita al joven realizar diferentes actividades sin ningún problema, sin ninguna restricción, pero tampoco tiene que ser de una manera punitiva, o sea, tampoco tenemos que estar con la regla en la mano castigando todo lo que no nos parezca, ¿no? Tiene que haber un status quo en esa disciplina en donde no se requiera de ese tipo de estrategias, sino que basándome en mi seguridad y basándome en mis parámetros, yo pueda establecer esa disciplina. ¿Qué es lo que a veces pasa con algunas familias? Se los comento yo desde mi experiencia como clínico, como psicólogo clínico. Cuando yo trabajaba en fundaciones, nos decían los padres de familia, en la fundación funciona, pero cuando llega a la casa no funciona. Cuando en la fundación funciona el seguimiento de las normas y de los parámetros, pero cuando llega a la casa se rompen esos parámetros, se rompen esas reglas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces como padres tendemos a mostrarnos inseguros y a ceder ante las, digamos, como las peticiones o más que las peticiones, las exigencias de nuestros hijos, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante, hay un concepto muy importante que se denomina codependencia, que vamos a trabajarlo en breve, y es que en ese temor de padres a que nuestros hijos nos rechacen o a generar malestar en nuestros hijos frente a nuestra postura de autoridad, no nos permite manejar esa seguridad que tenemos, que debemos tener como padres, y cedemos ante todas las condiciones que nuestros hijos nos generen. Entonces, claro, cuando ya queremos ajustar otra vez ese parámetro disciplinario, pues ya es demasiado tarde, ya se nos ha salido de las manos. ¿Listo? Entonces, los parámetros son muy claros y las consecuencias también deben ser muy claras, sin necesidad de que sean castigos, sino consecuencias que sean claras para ellos. Si usted no cumple con cierto parámetro de horario, pues va a ocurrir que yo no voy a confiar en usted. Y de esa manera, pues no vamos a poder tener una buena relación y usted no va a poder cumplir con sus necesidades o con sus deseos de tener una relación con sus amigos, y pues yo en mi autoridad tendré que reprimir un poco el tema de los permisos y la posibilidad de que usted tenga esos espacios con sus compañeros. Básicamente es como esa la idea. Otra herramienta es el enfocarse en soluciones en lugar de castigos. Entonces, negociar, ¿no? Cuando ya empezamos cuando el menor es un niño, es, digamos que, adecuado ser más autoritario que negociador, ¿sí? Digamos que es importante para el niño entender que hay una autoridad y que esa autoridad se respeta sí o sí. Cuando el niño va creciendo y va entrando a esta etapa de la adolescencia, en la generación de su identidad, es importante que para ese desarrollo adecuado de su identidad lleguemos al punto de generar ciertas condiciones o ciertas negociaciones con el menor frente a algunas condiciones que se puedan presentar, ¿no? Frente a algunas situaciones que se puedan presentar con el menor. Entonces, por ejemplo, el tema de los permisos, el tema de las salidas, es importante no solamente poner mi perspectiva, sino también escuchar la perspectiva del menor. ¿Qué piensa él? ¿Qué siente él?
cómo podemos llegar inclusive a cierto equilibrio entre lo que él necesita, porque pues básicamente hablamos de necesidades del menor, y frente a lo que yo requiero como autoridad frente a mi condición como padre o como cuidador, ¿no? Entonces es importante también escuchar y tener como esa condición de hablar con él para establecer esas soluciones frente a un problema o frente a una situación que se esté presentando en el hogar o en el aula de clase, ¿no? Y una actitud alentadora, más no alabadora. La cuestión no es ver a nuestros hijos como ese, bueno, no es crear un pedestal para nuestros hijos, porque a veces caemos como padres en ese sentido, sino que cuando generan una actitud positiva o un comportamiento positivo, pues es importante reforzárselo, es importante sacarlo a relucir, pero tampoco pues como para llevarlo a generarle, como les digo, un pedestal, como generar un altar a mi hijo porque sacó una buena calificación o porque le fue bien en este periodo en el colegio. Es importante resaltárselo, vuelvo les digo, pero no al extremo de alabarlo ni generarle una cantidad de condiciones o consecuencias reforzantes exageradas, ¿no? Entonces, como pasó el año, entonces la guitarra eléctrica y también la bicicleta y también una cantidad de elementos a su alrededor como una forma de reforzarlo, porque entonces va a haber un condicionamiento en ese sentido por parte del menor. Cada vez que yo haga algo positivo, mis padres deben, y se genera esa percepción, el contexto me debe dar algo, brindar algo para yo sentirme bien. Y no lo van a desarrollar por el simple hecho de que lo estoy haciendo de una manera adecuada y que esto me va a servir para el futuro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Es una actitud alentadora, más no alabadora. Bueno. En esta charla, la idea es hacer ahí ya vieron el cambio de... ¿Sí cambió la diapositiva? Sí. Sí, señor. Ah, ok. En esta charla la idea es trabajar el concepto de autonomía. ¿Por qué? Porque pues es algo que es necesario desarrollar en estos momentos con nuestros hijos, ya que hemos venido de un proceso de virtualidad y ahora que estamos medianamente volviendo a la normalidad, a la presencialidad, pues siempre han habido dificultades con este concepto de autonomía, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poco las figuras cuando hablamos de autonomía del antes y del ahora, ¿no? Antes hablábamos de relaciones sanas entre los adolescentes, de relaciones de juego, de relaciones de interacción dentro del deporte y ese tipo de actividades físicas. Hoy en día es más interacciones desde los equipos, de los móviles, los celulares, los computadores, etcétera, etcétera. Lo mismo con el desarrollo de actividades académicas. Antes uno iba a la biblioteca o tenía que, digamos, como que moverse y dirigirse a ciertos contextos para encontrar la información que uno requería. Y ahora simplemente con oprimir un botón o simplemente activar una búsqueda en Google es más que suficiente para tener la información que se requiere, ¿no? Entonces, se supone que este tipo de ayudas electrónicas pues podrían generar mayor autonomía, mayor capacidad para que los jóvenes sean más individuales en su proceso académico, pero a veces lo que hemos visto es que este tipo de elementos pues no son bien utilizados, no son bien logrados y terminamos otra vez volviendo al tema de toca estar encima de ellos para ver qué es lo que están desarrollando y eso pues obviamente es un trabajo doble para el cuidador o para el padre de familia, que aparte pues, de su trabajo y de sus actividades normales, también tiene que estar mirando qué es lo que está, cómo es la interacción del joven con este tipo de elementos, ¿no? Y por otra parte, lo vemos en la imagen de abajo, perdón, la imagen inferior izquierda, digamos que cuando normalmente un joven o un niño tenía dificultades académicas, el concepto era que él está fallando, ¿no? Que él está obteniendo ese tipo de notas por su indisciplina o porque no tiene, o porque algo está fallando en él dentro del proceso académico. Hoy en día se ha, digamos que, trastocado este concepto y ya la responsabilidad recae directamente sobre el docente. O sea, si mi hijo está teniendo malas calificaciones y mi hijo me dice que es que porque el profesor se la tiene montada, entonces yo de una vez asumo que es una verdad a secas y voy y me dirijo directamente hacia el docente y le hago el reclamo, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado esa perspectiva de que el niño
pues obviamente en su adolecer, en su no saber, en cierta forma, manejar bien su autonomía, va a cometer este tipo de errores o va a tener ciertas dificultades al momento de desarrollar su propio proceso académico, y que pues obviamente el docente es una persona que dirige el proceso, más no es la persona que es un responsable directo de que el niño tenga o no tenga una calificación positiva o negativa, ¿no? Entonces ya hoy en día los padres de familia se dirigen al docente a criticar o a cuestionar un poco ese proceso académico que está presentando su hijo. Entonces, bueno, la autonomía proviene del vocablo latín auto, que significa uno mismo, y nomos, que quiere decir norma. Esto nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene una persona o entidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. Entonces, básicamente lo que queremos generar en los niños y en los adolescentes que estudian actualmente en el Colegio Nicolás Esguerra es básicamente generar ese concepto de autonomía, de que ellos mismos rijan su proceso académico, que ellos mismos rijan esa capacidad de aprender nuevos conceptos desde una perspectiva que les inquiete el conocimiento, que les genere esa necesidad de conocer un poco más sobre lo que están viendo actualmente en una clase. Hoy en día ese proceso es mucho más sencillo de lo que era antes. Como les decía, como ustedes lo pueden ver en la imagen de antes y ahora, anteriormente tocaba ir hasta una biblioteca o era un poco más complejo acceder a la información. Hoy en día es mucho más fácil y eso es lo que uno quiere incentivar en los jóvenes, que inclusive a veces comentan o manifiestan. El año pasado, por ejemplo, lo manifestaban mucho, de que no entendían ciertos conceptos de la clase cuando se hacía, digamos, que esos encuentros virtuales con los docentes, pero siempre hay la forma de que ellos puedan acceder a un tutorial o ellos puedan acceder a una página en internet para que puedan tener esa información un poco más desmenuzada, inclusive, de lo que se puede dar en un espacio de 45 o 60 minutos de una clase. Y eso es lo que, en cierta forma, nosotros desde el área de orientación queríamos incentivar o estábamos incentivando el año pasado en nuestros estudiantes en los diferentes ciclos a los que pertenecemos, ¿no? Como esa inquietud, ese deseo de desarrollar o de autogestionar mi propio proceso académico, que era lo que era tan importante el año pasado con el tema de la pandemia y la virtualidad. Dentro de ese proceso es importante tener claridad sobre lo que es el adolescente, ¿no? Como lo vemos en la gráfica, un niño tiene una relación bidireccional con los contextos en los que se desenvuelve, tiene una relación bidireccional con la familia. O sea, el niño impacta su ambiente familiar y la familia impacta el ambiente del niño, en las normas, en las condiciones, en las directrices que se generan desde la familia, en ese, como les decía en un principio, en esa autoridad moral que tiene mi familia para dirigir mi comportamiento, ¿sí? Que mi papá sea una autoridad moral al momento de decirme que deje de hacer o no haga cierto tipo de comportamientos que pueden generarme problemas en el mañana, pero yo no puedo ser autoridad moral cuando desarrollo ese mismo tipo de comportamientos en mi contexto familiar y más aún cuando mi hijo en cierta forma lo está viendo, ¿no? No le puedo hablar de honestidad cuando yo soy deshonesto, no le puedo hablar de responsabilidad cuando yo soy una persona irresponsable. Entonces, ese es el impacto familiar. En la comunidad, obviamente también la sociedad también impacta al niño y el niño también impacta en la comunidad con sus comportamientos y sus actitudes, y en el colegio obviamente que también lo va a desarrollar. También nosotros como docentes debemos ser también esa autoridad moral y esa autoridad segura y responsable frente al proceso académico de los muchachos. Entonces, este proceso es de carácter emocional y obviamente es un proceso muy subjetivo en el desarrollo de los adolescentes y culmina cuando el joven o el adolescente desarrolla una identidad, cuando se identifica con algo, cuando él tiene una perspectiva frente a la vida, una visión sobre la vida, y ahí es cuando culmina ese proceso de adolescente, de desarrollar esa identidad y logra generar ese establecimiento entre la elección vocacional y
ocupacional basándose en la toma de sus decisiones. Como lo dije en un principio, la cuestión no es el comportamiento, sino las decisiones que toman nuestros hijos. Cómo redireccionar o cómo direccionar esas decisiones, cómo permitirle ser o cómo ser ese asesor frente a las decisiones que él va tomando, ¿no? Es importante también entender de que nuestros hijos van a cometer errores, que no son perfectos y no lo van a hacer. Obviamente ellos tienen todo el derecho de disgustarse, de generar ese tipo de reacciones emocionales que no podemos cohibir como padres o como cuidadores, ¿no? Bueno, muchas veces como padres se tiende a querer tener un control inclusive de las emociones de nuestros hijos, y eso es prácticamente imposible y no se debe desarrollar de esa manera, porque los jóvenes y los niños también tienen todo el derecho de expresar sus emociones. Que lo hagan de una manera controlada, que lo hagan de una manera canalizada o que lo hagan de una manera no tan disfuncional como una pataleta o como, digamos, como generar cierto tipo de reacciones en donde el joven, por ejemplo, le pega a las paredes o rompe la puerta. Obviamente esa es la idea de que no vayan hasta esos extremos, pero sí es importante entender de que ellos tienen todo el derecho de expresar sus emociones. Cuando reprimimos esas emociones, cuando queremos reprimir esas emociones, es cuando no le permitimos al niño tener contacto con ellas y en cierta forma generamos una serie de patrones de comportamiento que pueden llegar a ese tipo de reacciones violentas que tanto hemos querido como evitar dentro de nuestra interacción con nuestros hijos, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros seamos esos acompañantes al momento de que ellos tengan esas reacciones, podemos generar cierta funcionalidad al momento de que ellos generen esas respuestas emocionales en otros contextos como el colegio o inclusive con la misma sociedad, ¿vale? Entonces, esa es como la idea de que permitámosles tener a ellos ese contacto emocional, tanto niños como niñas, tanto adolescentes, hombres como mujeres, para que no vayan a tener esas dificultades más adelante o en cierta forma puedan ser vulnerados más adelante al momento de no saber cómo expresar sus emociones. ¿Listo? Ahora bien, hay una serie de factores que inciden o que afectan de manera positiva o negativa la independencia y la autonomía de nuestros adolescentes. Entonces, hay un factor que pues obviamente son los padres de familia, que los padres de familia deben en cierta forma gestionar y fomentar la autoestima de nuestros hijos, de sus hijos, perdón. ¿Cómo fomento yo la autoestima? Cuando yo le enseño a mi hijo o cuando yo le enseño al menor de que no es un ser que no va, perdón, que no es un joven o es un niño que va a cometer errores, que es una persona que tanto va a tener aciertos como dificultades en ciertos aspectos, ¿sí? Que no lo va a lograrlo absolutamente todo, que necesita de un acompañamiento, que necesita de un direccionamiento, ¿sí? Que así como él puede hacer una serie de actividades de manera individual, que eso también es muy importante, que él puede realizar ciertas actividades de manera individual, también hay otras en las que debe aprender a pedir ese seguimiento o ese direccionamiento de parte de otras personas, a pedir ayuda, que eso es algo que hoy en día para muchos adolescentes es bastante complejo y que en vez de pedir esa ayuda consideran que siempre pueden solucionar sus problemas o que prefieren reprimir sus problemas, y ahí es cuando vemos los trastornos de comportamiento o los trastornos de personalidad que más adelante pues van a conducir a una serie de situaciones un poco más complejas al momento de intervenirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Bueno, por otra parte, como padres también es importante tratar de enseñar ese respeto, ¿no? Ese respeto tanto a la figura de autoridad como a los pares o a las personas. Es muy importante tratar y enseñar ese respeto, desarrollar ese respeto en el contexto familiar. Proporcionar libertad de información y toma de decisiones, o sea, en cierta forma es enseñarle al joven que él puede acceder a la información de manera libre, de manera autónoma, y que puede tomar diferentes tipos de decisiones
obviamente desde lo que hablábamos desde un principio, desde que no afecte o desde que no genere dificultades en los diferentes contextos en los que él se desarrolle. De hecho, el comportamiento disfuncional se evalúa desde el impacto negativo que tiene el individuo al momento de adaptarse a un contexto. Entonces, yo debo ser esa persona que le pueda brindar como esa libertad al joven de interactuar con la información, de interactuar con sus propias decisiones, pero hacerle siempre hacerle siempre ese seguimiento y también enseñarle que pues en cualquier momento pues puede contar con un padre de familia o puede contar con el papá o con la mamá ante cierto tipo de dificultades que se le esté generando en el momento. Pero obviamente desde el punto de vista de que él es autónomo al momento de tomar sus decisiones y el momento de acceder a la información que requiere. Y por lo último, enseñar responsabilidad e independencia. Dentro del proceso evolutivo de los niños hay cosas que ellos pueden desarrollar de manera autónoma e independiente. Por ejemplo, el tema de organizar su cuarto, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en fundaciones, era un trastoque completo cuando el joven llegaba al contexto de fundación y tenía que tender su propia cama, tenía que arreglar su propia cómoda, porque muchos de estos adolescentes no lo saben hacer, no saben qué es tender una cama, no saben qué es colgar su propia ropa o doblar su propia ropa, ¿no? Entonces es importante que desde pequeños empecemos a incentivarlos en el hecho de que sean cada vez más autónomos e independientes en ese tipo de aspectos que son muy básicos para la vida. Pero obviamente no podemos llevar al extremo de que ellos lo hagan como nosotros queremos que lo hagan, sin que ellos tengan algún tipo de asesoramiento, algún tipo de direccionamiento, ¿sí? A veces queremos que ellos tiendan la cama como yo quiero que la tiendan, pero no entendemos de que el hecho de que lo haya realizado ya es un avance, de que eso es importante resaltárselo, que de pronto hay que hacerle ciertos ajustes, ok, no hay problema, podemos hacerlo, pero que él mismo se dé cuenta que puede desarrollar este tipo de actividades, ¿listo? Entonces es importante que si esto está ocurriendo en nuestro contexto familiar, es importante que empecemos a hacer ese tipo de ajustes, que ellos, después de que se levanten, empiecen a tender su cama, empiecen a organizar su ropa, empiecen a organizar sus útiles, empiecen a tener como ese tipo de conductas autónomas que son requeridas no solamente dentro del proceso académico, sino a lo largo de toda la vida, ¿no? Hay otros factores que como les decía, lo vamos a empezar a trabajar en esta charla, y es el concepto de la codependencia, y esto es lo que es completamente antagónico a lo que a la antítesis de lo que acabamos de hablar, ¿no? La codependencia, hay diferentes tipos de codependencia, hay codependencia afectiva, hay codependencia social y hay una codependencia que es familiar. En la afectiva, pues es cuando vemos el concepto de cuando en una pareja se rompen ciertos parámetros de respeto, pero aún así se mantiene la relación por miedo a la soledad, por miedo a una serie de angustias o situaciones que alguno de los dos no puede controlar y prefiere mantenerse en esa dinámica inadecuada. En la codependencia social, básicamente es el tema de que yo cedo ante ciertas exigencias o ciertas peticiones que hace mi contexto social, mis pares, mis amigos, y yo cedo ante eso a pesar de que yo considere que no es lo indicado, no es lo adecuado, pero por mantener ese tipo de relaciones insanas, prefiero hacerlo, prefiero llevar la corriente para evitar el rechazo o para evitar, digamos, como cierto tipo de maltrato emocional y psicológico que este grupo de personas me puede desarrollar. En la codependencia familiar es ese miedo que tienen ciertos padres de familia o ciertos cuidadores, porque no solamente son los padres, muchas veces el temor es mucho más fuerte en los abuelos o en los cuidadores ajenos a la familia nuclear del joven o del niño, que por ese miedo a que mi hijo me rechace o que mi hijo genere cierto malestar ante la interacción conmigo, prefiero ceder o prefiero generar una serie de dinámicas que de una u otra manera le dan la autoridad a él, o sea, hay un rompimiento de esa figura de autoridad y cedo ante las peticiones o exigencias de mi hijo, y ahí es cuando se empieza a desarrollar un contexto insano dentro del mismo núcleo familiar, ¿no?
ahí es cuando empieza a desarrollarse una relación completamente insana con el menor o con el adolescente. Entonces, las características de la codependencia es que no se desarrolla autonomía. ¿Por qué? Porque la familia está todo el tiempo encima del menor solucionándole todos los problemas o todas las dificultades que el joven está teniendo. Entonces, cuando vemos que la mamá hace las tareas de la casa, hace las tareas hace las tareas del joven del colegio, aparte de eso le tiende la cama, aparte de eso le desarrolla cuando el joven tenga cualquier tipo de dificultad, entonces la que pone la cara en el colegio, la que pone la cara ante el coordinador, o es el papá también que desarrolla este tipo de comportamientos, en donde prefiere él solucionarle las problemáticas que está presentando el joven o el menor, en vez de que él mismo los desarrolle o de que en vez que él mismo las afronte, por más difícil o por más dificultades que para él genere ese tipo de exposiciones. Entonces, prefiero yo hacerlo como padre, o prefiero yo hacerlo como madre, o prefiero yo hacerlo como abuelito o como abuelita, a que el menor lo desarrolle por sí mismo, ¿no? También el codependiente le evita la adquisición de experiencias. Vuelvo y les digo, sus hijos, es importante que ellos entiendan de que no se las saben todas, de que no son todopoderosos, que también tienen falencias, que también cometen errores, y que esos errores es de lo que uno aprende, ¿no? Uno no aprende a montar bicicleta únicamente pedaleando en forma adecuada, sino que también uno aprende es cuando se cae, cuando se golpea y cuando se lastima. Eso es lo que hace que yo me movilice a direccionar bien el timón de la bicicleta para no volverme a caer. Entonces, es importante tener esa misma perspectiva en la vida de los adolescentes. Es importante que ellos también cometan errores, que asuman riesgos sanos, que asuman ese tipo de situaciones de exposición ante situaciones que no les van a generar mucho confort, digamos como mucha estabilidad, para que ellos mismos aprendan a afrontar estas dificultades y que no vayan a necesitar siempre de una persona al lado que les solucione la vida. Restringe la sana vida social. Con este concepto yo sí quiero ser muy enfático, y es que es importante también como padres sí estar pendientes de la vida social de nuestros hijos. Yo no me aparto de esto porque, pues, como les decía, en mi experiencia como clínico en el tema de fundaciones es impresionante cómo los pares negativos de los chicos, esa codependencia social a la que están expuestos los adolescentes, ese miedo al rechazo, moviliza a que muchas veces desarrollen relaciones insanas con su contexto social, ¿no? Entonces, es importante estar ahí pendiente de las relaciones con sus pares, pero no cohibirlos completamente de estas relaciones. Es importante que ellos también empiecen a tener decisiones saludables frente a su vida social, que ellos también empiecen a discernir entre qué es lo indicado y qué no es lo indicado al momento de desarrollar mi vida social. La dificultad con los límites, como en la codependencia no hay una relación clara con la autoridad, entonces obviamente tampoco hay límites. Entonces vemos adolescentes o jóvenes que prácticamente están al mismo nivel de los papás. Entonces prácticamente son como los amigos o los parceros de los papás, entonces les hablan como se les da la gana, les hablan como quieran, y a veces ellos piensan que a sí mismo es como se deben interactuar o se debe interactuar con una figura de autoridad. Entonces también esa misma postura mantienen con los docentes o con otras figuras de autoridad, que pues obviamente más adelante eso les va a generar una serie de dificultades cuando vayan a tener algún tipo de experiencia laboral o algún tipo de experiencia académico, porque pues no, obviamente no todas las figuras de autoridad van a estar dispuestas a aceptar ese tipo de condiciones. Entonces es importante que como figura de autoridad mantenga unos límites claros desde la seguridad y la responsabilidad, y ese amor responsable es del que yo les hablaba, ¿no? Esa educación positiva, desde cómo yo soy figura de autoridad, pero con autoridad moral frente a mis hijos. Entonces, siempre tengo que establecer ese límite claro con mis hijos, de que yo soy su papá, yo soy su figura de autoridad y no soy su amigo, ni tampoco lo va a permitir que se relacione conmigo de esa manera, ¿sí? Pero obviamente desde el respeto, no necesitamos consecuencias punitivas para desarrollar ese tipo de interacción saludable.
Por otra parte, la dependencia de la aprobación externa es muy común cuando un joven cuando una familia es codependiente, siempre dependerá de la aprobación externa, ¿no? Lo que yo haga dependerá de si me lo aprueban o no me lo aprueban los demás. No tengo como esa capacidad de que me desarrolle o desarrolle esa identidad o esa capacidad única de la que yo soy, porque siempre va a estar sujeta a si me aprueban o no me aprueban. Entonces, muchas veces vemos a adolescentes que utilizan la estrategia del camaleón. Yo con mi papá me comporto de una manera, yo con mi mamá me comporto de otra manera, yo con mi abuelita me comporto de otra manera, porque de esa manera manipulo y modifico el ambiente para mi conveniencia, ¿no? Entonces no tengo una clara identidad, o el adolescente carece de una identidad clara porque siempre lo vemos cambiando de acuerdo a las necesidades de su ambiente, necesidades de la aprobación externa que está buscando en ese momento. Entonces hay que tener cuidado porque independientemente de las características de nuestro hijo, debemos aceptar sus condiciones y también él las debe aceptar sus características, independientemente que sean aprobadas todas o no por ese elemento externo, ¿no? Y por último, la compulsividad y la evasión. Es muy común que estos niños, más adelante, los hijos que tienen este tipo de relación codependiente con sus padres, aprenden a que la solución no está en ellos, sino la solución está en el exterior y buscan siempre aspectos o estímulos externos que me ayuden a solucionar los problemas. Entonces, ¿qué vemos? Que en este tipo de relaciones codependientes es muy común ver a chicos o niños o adolescentes que interactúan de manera inadecuada con sus pares, o sea, son codependientes con sus pares, o inclusive pueden llegar a tener conductas adictivas. ¿Listo? Entonces, también eso es importante que ustedes como padres lo tengan en cuenta. En la medida en que yo le solucione los problemas a mi hijo y él no tenga esa capacidad, le estoy enseñando a que siempre va a haber un factor externo. Y como lo sabemos, la droga es un factor externo que en cierta forma les permite a ellos evitar sentir cierto tipo de emociones y por ende, entonces se empiezan a involucrar con este tipo de conductas insanas y completamente tóxicas. Entonces, si el niño pertenece a un contexto codependiente, es muy común que también más adelante desarrolle conductas adictivas. Y por último, el último factor que incide, pues obviamente es el mismo adolescente, que al ver esta relación codependiente, entonces son adolescentes inseguros, no tienen esa misma seguridad que debería tener un adolescente al momento de afrontar ciertos problemas o ciertas dificultades de la vida diaria. Son chicos que tienen muy baja autoestima, consideran que no son capaces, que no tienen esas habilidades o esas capacidades para desarrollar este tipo de situaciones o afrontar cierto tipo de situaciones. Y por ende, obviamente son celosos y posesivos con las personas a su alrededor. Por ejemplo, cuando los niños son muy celosos con alguno de los dos padres, esto también es un indicio de que hay algo que hay que ajustar, porque como les dije, ellos tienden a ser muy camaleones, entonces son celosos con la persona que les conviene, ¿sí? Son posesivos con las personas que les conviene y manipulan desde el afecto, ¿no? Desde yo te amo, yo te quiero, tú sí me quieres, tú sí me entiendes, tú sí me amas, ¿no? Para generar ese conflicto entre la pareja o para generar esa dependencia de parte de la mamá o del papá para que le solucione todas sus dificultades, ¿no? Entonces, ojo con eso. Falta de intereses personales, como les digo, pues obviamente si todas las soluciones están en mi exterior, pues obviamente yo no tengo intereses personales, ¿no? Yo no tengo una identidad clara, entonces prefiero que los demás tomen decisiones por encima mío. ¿Qué quieres estudiar? No, lo que diga mi papá. ¿Qué quieres desarrollar cuando seas grande? No, lo que diga mi mamá. Entonces, todo ese tipo de situaciones es muy común verlas en niños o adolescentes que pues, provienen de este tipo de contextos codependientes. Dificultad para estar solos. Obviamente, la codependencia es un miedo a la soledad, un miedo a sentirme solo, entonces prefiero estar, inclusive hasta con relaciones tóxicas, insanas, complejas, prefiero estar inmerso en ese tipo de relaciones, así sean dañinas para mí, pero que pues prefiero estar en ese tipo de relaciones que estar solo. Se vuelven obsesivos, obviamente, las ideas constantemente de soledad inciden en que yo quiera estar con otra persona, así por más tóxica que sea, son controladores con padres o con protectores, con figuras protectoras, y pues obviamente también tienen un déficit en sus habilidades de afrontamiento ante situaciones de la vida diaria, ¿no? Bueno, creo que me estoy alargando un poco, yo a veces me alargo en mis presentaciones, entonces... Rodri, te quedan 7 minutos. Oh, caramba. Bueno,
Voy a hablar un poquito de los indicadores de la codependencia familiar. Entonces hablamos de la sobreprotección, la fusión o unión excesiva con nuestro hijo. ¿Sí? Prácticamente somos una amalgama, estamos ahí pegados los unos con los otros, somos uno mismo, y lo cual pues obviamente le resta autonomía e independencia a nuestro hijo. La incapacidad para resolver problemas, la rigidez extrema, son niños o adolescentes con una perspectiva muy rígida, muy estricta en su forma de pensar, que no les permite, de cierta forma, concebir que cometen errores o que están mal ante ciertos conceptos o ante ciertas situaciones, y ante ese tipo de situaciones, ante ese tipo de errores que ellos cometen, entonces pueden, digamos que, responder de una manera bastante agresiva, bastante fuerte, tanto hacia los demás como hacia sí mismos, ¿no? Las autoagresiones, el cortarse, el generarse ciertos daños, tiene que ver mucho con este tipo de rigidez extrema que ellos manejan debido a la sobreprotección y a esa amalgama que los padres han querido tener con ellos para que no solucionen sus propios problemas, sino que prefieran que los padres les solucionen. La falta de intimidad, la comunicación nula, cuando hay un contexto codependiente, pues no hay comunicación, no hay forma de que el niño exponga sus puntos de vista o lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, porque todo lo interpretan la familia. Y por último, un continuo estado de estrés ante la conducta impredecible. No contemplan que hayan situaciones impredecibles en el mundo o en su realidad, sino simplemente todo tiene que ser predecible y controlado, porque así fue como se fue enseñado por parte de sus padres. Bueno, vamos a saltarnos un poco este tema, un poco el tema ya de las características de la codependencia. Yo creo que eso ya ha quedado un poco claro. Si algo, pues lo reforzamos más adelante. Y saltamos aquí a cómo generar realmente o cómo fomentar esa autonomía en los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, lo primero es enseñarles a tener interacciones sociales sanas, tanto con nosotros como padres, como con sus cuidadores, como con todo el contexto social. Hacerles entender que hay figuras de autoridad, hacerles entender de que a todas las personas se les trata con respeto. ¿Listo? Eso es muy importante, que ellos entiendan que independientemente que seamos pares o que seamos amigos, siempre debe haber un límite de respeto. Es importante desarrollarles tareas. Hay, como lo vemos, muchos niños o muchos adolescentes se comprometen al principio con sus mascotas y piden a gritos una mascota, pero quien desarrolla todas las tareas de la mascota, ¿quién es? El padre o la madre de familia, ¿no? Entonces, el que lo saca a darle la vueltica, el que le da la comidita, el que le recoge sus excrementos, entonces todo termina siendo tarea de los padres, cuando debería ser una tarea propia del menor. Entonces, es importante hacerles entender que ellos tienen cierto tipo de tareas, cierto tipo de actividades y que deben desarrollarlas en cierto tiempo, en cierta parámetro temporal, ¿no? Entonces, es importante enseñarles eso. Límites claros, que si van a tener algún tipo de actividad con sus amigos, que si van a tener de pronto algún tipo o que si yo quiero de pronto proporcionarles cierta actividad a mis hijos, eso es muy positivo, pero bajo ciertos límites, bajo ciertos parámetros o reglas de juego, que cuando se rompen esas reglas de juego, pues ¿qué pasa? Esas reglas de juego cambian. ¿Sí? Si yo no cumplo un parámetro de tiempo al momento de yo salir con mis amigos, pues ese parámetro de tiempo se restringe o se limita aún más. Eso es importante que tanto los padres como los niños lo vayan entendiendo a lo largo de la interacción con las figuras de autoridad, ¿no? Y por último, pues obviamente la generación de hábitos, que eso fue el año pasado una pelea con nuestros estudiantes, porque prácticamente los hábitos que habían aprendido durante todos los demás años anteriores se rompieron, digamos que en cierta forma, no tanto por culpa de la pandemia o la virtualidad, sino por culpa de que no se desarrollaron dentro del contexto familiar, ¿sí? Si antes nos levantábamos a las 5 de la mañana como estudiantes para llegar al colegio a las 6, o nos levantábamos un poco más temprano, entonces ya no nos levantábamos a esa hora, sino buscábamos la forma de levantarnos un poco más tarde al momento de que iniciaran las clases, pero no concebíamos que de pronto si nos levantábamos más temprano, podíamos tener tiempo para arreglar a nuestro cuarto, cepillarnos los dientes, bañarnos, estar listos para estar dispuestos al momento de dar las clases. Y por eso a veces veíamos a los docentes desarrollando sus clases con chicos que estaban acostados o que apenas estaban medio levantando o inclusive que estaban durmiendo todavía. ¿Listo? Características de un estudiante autónomo, así pues vamos a tomarlas un poco de rapidez.
Entonces, primero es definir metas, son chicos que definen metas a corto, mediano y largo plazo, obviamente con el asesoramiento de un padre perdón, de unos padres o de unos cuidadores, ¿no? Que ellos puedan saber qué es lo que van a desarrollar en este momento, más adelante y posteriormente a largo plazo, ¿no? Planear actividades de aprendizaje. Entonces, si yo no entendía algo, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Dónde puedo buscar más información? Eso es importante dentro de un estudiante que ha tenido esta capacidad de autonomía frente a su autogestión educativa. Una adecuada comunicación, saber buscar información. Son chicos que tienen muchas habilidades al momento de buscar la información. De hecho, inclusive habían casos el año pasado en donde le decían a uno, oiga, profe, es que yo encontré en esta página un PREDICFES que me pareció muy interesante, entonces pues como para compartírselo a mis compañeros, y uno decía, wow, ¿sí? Va un poco más allá, son chicos que van un poquito más allá, que son inquietos en la información, en el conocimiento, y van un poquito más allá. Son chicos que saben trabajar en equipo, que no se les dificulta como tener en cuenta la posición de las demás personas o de los demás compañeros. Son chicos que logran generar esa autoevaluación de saber en qué están fallando, cuáles son cuáles son los errores que ellos van cometiendo de manera progresiva en su proceso educativo y cómo, obviamente, darles ese tipo de solución, ¿no? Ahí va el séptimo punto, que es la toma de decisiones para autogestionar o para desarrollar esos ajustes que deben realizar dentro de su proceso de autoevaluación. Y son chicos que fácilmente logran esa autoobservación de sus emociones. Saben en qué momento, esto es más a nivel emocional, saben en qué momento se sienten mal, en qué momento se sienten tristes, con rabia, con frustración, pero como lo saben identificar, lo saben modular y lo saben canalizar de una manera cada vez más funcional, ¿no? Entonces no son chicos que hacen las pataletas, las rabietas, sino son chicos que se saben autocontrolar, ¿no? O sea, en esa autoobservación generan ese autocontrol de que tanto pues para nuestros adolescentes es tan importante, no solamente en su proceso académico, en su proceso familiar, sino también a lo largo de la vida. Y ya por último, ¿cómo conseguir que nuestros hijos realicen solo ciertos tipos de tareas? Entonces, generarles hábitos, ¿no? Generarles una temporalidad al momento de desarrollar sus actividades. No todo puede ser estudio, obviamente, pero sí que aprendan a que para toda actividad tienen su tiempo, ¿sí? Toda actividad que ellos vayan a desarrollar en contexto familiar, en el contexto social o en el contexto académico, todo tiene su respectivo tiempo. Asimismo, los padres y los cuidadores deben tener paciencia, saber explicar las reglas, los parámetros, supervisar, más no estar encima de ellos, no limitarlos, sino simplemente una supervisión como un asesor, o bueno, digamos que en cierta forma como un coach, en donde está ahí pendiente de lo que está desarrollando nuestro hijo, pero que no está todo el tiempo diciéndole, no, eso está mal, eso se debe hacer así, 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 como dice su papá o como dice su mamá, sino simplemente supervisar, que si de pronto él busca ayuda, pues hombre, colaborémosle, o simplemente que si no la busca, pues entienda que necesita buscar ayuda en algún momento para no cometer los mismos errores. Y llevarlo a la práctica, que ellos mismos, o sea, que dentro de nuestro asesoramiento, llevemos a la práctica este tipo de hábitos o rutinas sanas para nuestros hijos. Algunas recomendaciones: no le exijas, enséñale, reconoce sus esfuerzos y sus logros. Vuelvo a les digo, no montarlos en un pedestal, pero sí reconocerle cuando logran o generan ciertas expectativas positivas frente a su comportamiento. Ponle retos para que valore su esfuerzo. Recuérdale que hay fuentes de consulta y así puedes poder generar un pensamiento crítico. Déjalo cometer errores, es una buena forma de aprender. Bueno, aquí ya lo podemos ver en la diapositiva. Ayúdalo con lo que necesite e incentívalo a que tome sus propias decisiones. Ayúdalo cuando lo necesites, cuando él lo busque, cuando él busque esa ayuda. No estar ahí constantemente direccionándole el comportamiento, direccionándole las actividades, porque eso no es lo que le genera la autonomía e independencia, sino le genera todo lo contrario, ¿no? Esa dependencia hacia el cuidador o hacia el padre de familia. Estimula el razonamiento, dale un tiempo, permítele pensar, permítele generar esa solución del problema y foméntale el estudio colaborativo, que él aprenda a trabajar en equipo. Eso es muy importante para nuestros hijos, o bueno, para sus hijos. Es importante que ellos entiendan que es
muy vital el trabajo en equipo, que es importante escuchar la posición de los demás, escuchar el punto de vista de los demás, aceptarlo y en cierta forma pues asumirlo en el momento que lo requieran, ¿no? Y pues básicamente la otra diapositiva habla de lo mismo y pues aquí terminamos. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio y espero que la charla les haya brindado las herramientas que tanto estamos buscando como docentes orientadores frente a las situaciones que se les puedan estar presentando hoy en día con sus hijos. Muchas gracias. Apreciado Rodrigo, gracias por tus valiosos aportes a esta conferencia. Un tema de gran importancia en el proceso educativo, ahora sí, en mi caso de nuestros hijos, para ser los mejores seres humanos, empoderados, autónomos y responsables. Vamos a iniciar en este momento con el ciclo de preguntas. Les voy a indicar cómo vamos a hacer este proceso. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o pueden alzar la mano y les damos la palabra en orden, por favor, para responder las preguntas que ustedes tengan. Les pedimos que las preguntas que vayan a hacer estén relacionadas con el tema de la charla del día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a esperar un minuto para que piensen sus preguntas y damos inicio al proceso de respuesta a las preguntas y a las inquietudes de papás y mamás. Vale. Por el momento no han hecho preguntas, pero Rodrigo nos están dando las gracias. A los padres de familia les pareció muy interesante el tema, excelente, pertinente, muy apropiado. Se les dieron muchas herramientas, se resolvieron muchas inquietudes y de hecho creo que no hagan preguntas quiere decir que el tema fue tan nutrido que muy posiblemente está respondiendo a las inquietudes que ellos tienen con respecto a la educación de sus hijos. Ah, bueno, no, pues de verdad con mucho gusto. Esa es nuestra labor, esa es nuestra vocación, colaborarles a ustedes también en el desarrollo de sus hijos y pues como ya es bien sabido, cualquier duda o cualquier inquietud, pues pueden comunicarse con el área de orientación, con cada uno de las orientadoras y los orientadores que corresponden a los ciclos y con mucho gusto ahí estaremos para solucionarles cualquier inquietud, cualquier duda, lo que necesiten. Bueno, entonces para cerrar, espérate, Sandrita, que hay una pregunta. Dice, ay, qué pena. ¿Cómo lograr que nuestros hijos manejen la ansiedad e irritabilidad cuando se les da una indicación? ¿Y cómo saber si un joven tiene bipolaridad? Bueno, entonces vamos con lo primero. Como yo les decía inicialmente, bueno, yo les decía en la presentación, es normal que ellos muestren su irritabilidad, su malestar ante cierto tipo de situaciones. Eso es normal. Obviamente las primeras respuestas ante este tipo de situaciones pues van a ser fuertes, van a ser complejas, va a ser la pataleta, va a ser la conducta que pues no nos gusta ver como padres, ¿no? Pero lo importante no es esperarnos, sino tener esa misma reactividad emocional. A veces como padres se tiende a tener esa misma reacción emocional con el niño y eso no ayuda a ese proceso de regulación que debe tener el menor frente a sus emociones. Si yo veo que mi figura de autoridad se comporta igual que yo, pues yo qué necesidad tendría o qué parámetro yo tendría más bien para yo modificar mi comportamiento. Entonces, lo ideal es que bajo mi seguridad como padre, mi direccionamiento tiene que seguir siendo uno. Por ejemplo, si el niño hace pataleta en el centro comercial o si mi niño se ofusca en el centro comercial o en la casa y reacciona de esa manera, pues simplemente es mi cuestión no ceder ante esa reacción, no igualarme a la misma condición de él, sino simplemente mantener mi calma. Puede que al principio vaya a reaccionar de manera muy fuerte, no hay problema, no hay lío. Simplemente mantengamos nuestra seguridad, mantengamos nuestra disposición
y más adelante él va a aprender a regularse. Si él me ve a mí regulado, va a entender de que así las cosas de manera agresiva, de manera hostil, no las va a obtener. Las va a obtener cuando se regule, cuando se controle. Entonces yo le digo, cuando te controles, tómate tu tiempo fuera. Tiempo fuera es, vete a tu cuarto, relájate, respira, haz, no sé, medita, haz lo que consideres. Y más adelante, de manera progresiva, las respuestas emocionales, créanme que van a ser cada vez menores. La respuesta emocional de irritabilidad o de tensión o de estrés va a ser cada vez menor. Entonces, eso en cuanto a cuando se presentan este tipo de comportamientos, ¿no? Manejar la ansiedad, digamos que el miedo y la ansiedad son factores muy normales en los menores. Lo importante es escucharlos y saber cuál es el miedo, cuál es la ansiedad que ellos están presentando ante situaciones de evaluación y hacerles entender de que una cosa es que saque una mala nota, otra cosa es que yo me prepare, porque es que la ansiedad también es importante, el miedo también es importante para prepararme y movilizarme hacia lo contrario que yo quiero obtener en un resultado académico. Entonces, es importante saber cuál es la ansiedad de nuestro menor, cuál es la ansiedad que está presentando nuestro hijo, e irla desestructurando, ¿no? Es que me da miedo que ustedes me vayan a pegar o no sé, o que de pronto por perder la materia o el año algo vaya caótico y catastrófico vaya a pasar. Hay que hacerles entender que pues eso no va a pasar, algo caótico y catastrófico no va a pasar, pero que sí va a haber una serie de condiciones que van a cambiar dentro de la dinámica familiar, ¿sí? O sea, aterrizar esos miedos a algo lógico, a algo real, a algo concreto, porque si no, pues obviamente el miedo irracional, que es la ansiedad, se va a seguir generando. Y la bipolaridad, pues eso ya es un concepto un poco más complejo. La bipolaridad no es que mi hijo cambie sus estados emocionales durante el día. La bipolaridad tiene un curso, bueno, eso es algo un poco más clínico, pero no quiere decir que porque mi hijo tenga algunos cambios emocionales dentro de su quehacer diario, signifique que sea bipolar, ¿no? Que a veces como la idea coloquial que tenemos de que si mi hijo cambia de estar triste a estar feliz, entonces no, es que mi hijo es bipolar. O que de un momento a otro genere rabia y genere estrés, entonces que mi hijo bipolar, no. Obviamente lo que está él teniendo contactos con sus emociones y lo que tenemos que enseñarle es precisamente a modular esas emociones, pero vuelvo y les digo, importante desde la seguridad que ustedes mantengan como padres de familia. Si mi autoridad no puede ser este dedo y usted, y usted, y usted, y usted, sino mi autoridad debe basarse en la seguridad que yo tengo, en la seguridad que yo le reflejo a ese menor de mi autoridad, no desde otros aspectos, ¿listo? No desde la punitividad, desde el castigo. Rodrigo, nos dicen, pero si hay una relación de confianza, como padre no logramos que ellos se abran en ciertos temas más personales. No es una pregunta, es una afirmación. Entiendo que la mamita quisiera saber cómo acercarse de mejor manera a sus hijos. Ok, eso se logra de manera progresiva. No esperemos resultados inmediatos. Esos resultados inmediatos no se dan. Tenemos que ser pacientes. Miren, uno como psicólogo también quería, digamos, cuando yo comencé a trabajar en la psicología clínica, yo también quería que ellos confiaran 100% en mí en un principio, y eso no se logra desde una primera instancia, eso es de manera progresiva. La confianza se va generando cuando él entiende, cuando él perciba que yo como figura de autoridad no estoy solamente para castigarlo y regañarlo, sino también para entenderlo y comprenderlo frente a ciertas situaciones que le están ocurriendo en su diario vivir. Por eso es importante mantener canales de comunicación constante con nuestros hijos y no quedarnos simplemente con lo que nos dice cuando llega, como, ¿y cómo te fue? No, súper bien, me fue bien en el colegio. Ah, bueno, listo, yo me pongo a ver mi reality, mi MasterChef, y mi chico se va a ir a ver MTV en su cuarto, ¿sí? No, hay que mantener canales de comunicación. Lo pueden hacer en el momento de la comida. En el momento de la comida es un momento de reflexión familiar. Apaguemos el televisor, apaguemos el radio, tengamos un momento de conversación. Yo también como padre, eso funciona mucho, como padre de familia, comentarle a mi hijo cómo me fue el día de hoy, qué dificultades tuve. Yo no soy una eminencia ni estoy inmaculado. Yo también tengo dificultades en el trabajo, yo también tengo algunos problemas con mis compañeros. Eso es importante también como socializarlo con mi hijo, porque pues de ahí él empieza a entender de que mi mamá no es allá la persona inmaculada, la persona que no comete errores y que si yo los dejo a cometer ella me va a castigar, sino que simplemente es otro ser humano como yo
que también está atravesando por ciertas dificultades, y eso me genera esa empatía o esa relación empática que yo necesito con mi hijo. Entonces es importante que tengamos eso muy claro y que entendamos de que no solamente porque lo haga una vez a la semana o lo haga una vez en el día ya vaya a tener la confianza total de mi hijo. La confianza se construye, se va estructurando progresivamente, eso no es de un día para otro. Vamos a contestar otras 2 preguntas más y hacemos el cierre de la reunión del día de hoy. Vale, listo. Mi hija deja de comer en cuanto la insto a esforzarse académicamente. ¿Cómo la podría persuadir sin que lo tome como imposición? Ok, bueno, esa es una actitud muy manipuladora, ¿no? Cuando mi hijo entonces no le puedo decir nada porque entonces deja de comer o deja de realizar cierto tipo de comportamientos. No puedo ceder ante esa situación, o sea, no puedo decirle no, entonces no le digo nada porque entonces deja de comer. Ella le va a dar hambre. Sí, en algún momento le va a dar hambre y tendrá que comer, eso no hay de otra. Entonces, el concepto es claro, o sea, yo estoy buscando que ella tenga una mejor disposición frente a su área académica, pero no puedo permitir que me siga manipulando desde ese tipo de comportamientos. Entonces, yo debo seguir en mi postura de autoridad y no dejarme envolver emocionalmente por ese tipo de comportamientos, no dejarme afectar emocionalmente por ese tipo de comportamientos, ¿sí? Porque obviamente esto genera una afectación en mí y me genera ese conflicto de, bueno, entonces prefiero no decirle, no comentarle, no expresarle, porque entonces ella va a tomar ese tipo de reacciones. La cosa no es así. La cuestión no es así. Yo debo mantenerme todavía como figura de autoridad, independientemente que ella haga o deje de hacer, ¿sí? Pero que tenga claro que es una condición o un parámetro, un límite claro dentro de mi relación familiar, el tema académico. Entonces, gústelo o no, yo seguiré, digamos, como en cierta forma, instándola o invitándola a que tenga un mejor rendimiento académico, y independientemente de la reacción que ella pueda tener en esos momentos. ¿Cómo la podría persuadir sin que lo tome como imposición? Es que tampoco puedo ceder como figura de autoridad que entonces si deja de realizar este tipo de comportamiento, entonces me toca bajarme al nivel de ella. No, mentiras, mi amor, entonces perdóname por haberte dicho eso, excúsame. No, vuelvo y les digo, es direccionar el comportamiento del menor, no lo montemos en un pedestal, ¿sí? No lo montemos por allá en ese pilar allá, mi hijo es un Dios, y entonces no se le puede decir absolutamente nada, ¿no? Ellos deben aprender a que obviamente como figuras de autoridad me preocupo por su bienestar, me preocupo por su desempeño académico, pero no me puedo dejar manipular emocionalmente por ese tipo de comportamientos. O sea, debo seguir manteniéndome en esa misma posición. Gracias, Rodrigo. Les vuelvo a insistir en que las personas que no lograron entrar al taller, vamos a tener disponible la grabación para que lo puedan ver posteriormente. Último, ¿cómo encontrar un balance entre la permisividad y el autoritarismo en función de nuestra relación padre-hijo y no caer en excesos tanto de un lado como del otro? Supongo que era sí. la parte que le faltó a la pregunta. Bueno, ese equilibrio o ese punto intermedio, ese punto gris entre la permisividad, que es el punto blanco, y el autoritarismo, que es el punto negro, es un poco complejo de llegar a generar, ¿no? No es fácil. Se los digo desde mi experiencia, porque yo también me puse muchas veces en el papel de ustedes como padres al momento de direccionar a un grupo de muchachos o a unos muchachos en condición de fundación de restricción de libertad. Y es bastante complejo, ¿no? Llegar a ese punto intermedio, porque hay situaciones que requieren de una perspectiva más autoritaria que permisiva, pero hay otros momentos en que uno logra ceder en la medida en que el joven entiende la dinámica, pero que a veces en su entender puede llegar a cometer errores, entonces uno logra ceder ante cierto tipo de situaciones y hacerle entender de que como error no hay problema, pero va a tener una consecuencia. Entonces, eso es algo que yo como padre tengo que estar constantemente ajustando dentro de la relación con mi hijo. Hay situaciones que me van a requerir que yo sea autoridad, pero desde la seguridad, desde ese amor responsable, no desde el castigo y desde lo punitivo. Entonces,
por ejemplo, el tema de las salidas, el tema de los horarios. Incumplió con el horario, eso no tiene vuelta de hoja. O sea, ya lo negociamos, ya lo establecimos, usted incumplió. ¿Qué pasa cuando usted incumple? Pues va a tener una restricción. Gústelo o no le guste, le dé la rabieta y le dé la pataleta, lo que sea, pero va a haber una restricción frente a esa condición que ya lo establecimos anteriormente. Entonces ahí tengo que montarme en esta autoridad. Y hay momentos en que, pues obviamente, de pronto, en su interacción con sus hijos, ellos, por ejemplo, hay momentos en que puedan llegar a tener esa concepción de que cometieron un error, de que saben que cometieron el error y que quieren tener digamos que una postura más de negociar y más de, digamos, como de concientizarse de que cometieron ese error, pero quieren remendarlo, quieren tener esa posibilidad de reparar ese daño que se generó. Entonces ya me toca bajarme un poco ya de esa autoridad, de ese estandarte en el que yo estaba, y bajarme un poco más al tema de negociar, de bueno, está bien, restablezcamos esa situación, entonces muestre a ver cómo podemos llegar a negociar nuevamente o a renegociar ese parámetro que ya habíamos tenido, siempre y cuando no se vuelva a romper esa condición. Entonces es en cierta forma estar ajustando constantemente y no solamente pararme en un punto gris, porque eso es imposible. O sea, eso en una relación de padre-hijo o de autoridad y de adolescentes es imposible. Pero sí es importante leer a nuestro hijo, leer esos comportamientos de nuestro hijo. Cuando es un chico que no tiene esa capacidad o no ha desarrollado esa capacidad de tener esa autoobservación y decir, oiga, si la embarré, tengo que remediarlo, pues yo me tengo que seguir manteniendo mi postura de autoridad. Ahí no hay nada que hacer. Cuando yo veo que mi hijo ya tiene otra postura, otra actitud, otra disposición, pues bueno, cedamos un poco. Pero es estar en ese juego, ¿no? En ese juego de aprender a leer a mi hijo y saber en qué momento tengo que mantenerme como autoridad y en qué momento tengo que empezar a ceder un poco, llegar a un tono un poco más gris o incluso un tono un poco más blanco, ¿no? Entonces, eso es como la idea, estar en esa línea, constantemente variando en la medida en que se vaya presentando la situación. Precisamente teniendo en cuenta las inquietudes de los padres de familia, considerando que el confinamiento al que nos hemos visto, digamos, abocados, ha generado en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes ansiedad, depresión, melancolía, aislamiento, y precisamente estos temas los vamos a abordar en nuestro próximo encuentro de padres, que va a ser en la semana de formación familiar en el mes de septiembre. Entonces, están todos cordialmente invitados a esta actividad. Nosotros les informaremos de igual manera a través de los correos electrónicos, a través de la página web, a través del blog de orientación escolar y la fanpage, cuándo vamos a realizar la semana de formación familiar y cuáles van a ser los temas que vamos a abordar en esa semana. La importancia del tema de la tarde de hoy radica en que si educamos hijos e hijas autónomos, van a ser futuras personas responsables, van a tomar buenas decisiones y su proyecto de vida va a estar enfocado a ser unos buenos ciudadanos en la esfera personal, en la esfera familiar y en la esfera social. Agradecemos a nuestro invitado, psicólogo jurídico Rodrigo Garzón, por acompañarnos el día de hoy y compartirnos su experiencia y conocimiento en el tema de la educación positiva para padres, madres y cuidadores. Reitero que en el mes de septiembre vamos a realizar nuestra jornada de formación familiar con temas de interés para toda la comunidad educativa, a la que todos están cordialmente invitados. Esperamos de nuevo nos puedan acompañar. Les agradecemos su asistencia. No olviden, antes de retirarse de la sala, registrarse en el formulario de asistencia compartido en el chat. Muchísimas gracias y feliz tarde. Vale, muchas gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Gracias por el taller. Gracias. Feliz tarde.
Con gusto, muchísimas gracias por asistir. Profe, muchas gracias. Con gusto, Andrés. Vale, Era mucho para gusto. tus papás, pero bueno, qué chévere que estuviste ahí. Muchas gracias, profesora, que estén muy bien. Con mucho gusto, Bueno, mamita. mucho gusto, que Feliz estén tarde. bien. Muchísimas gracias, profesor. Buena tarde. Mucho gusto. Feliz tarde, con Gracias gusto. igualmente, que estén muy bien. Feliz Muchas tarde. gracias, feliz tarde. Con Muchas gusto, gracias. feliz tarde, hasta luego. Feliz tarde.